Bueno, ya se empezó a grabar. Bueno, vamos a continuar con termodinámica 2 con un nuevo tema. Bueno, más que nada esto es termodinámica de las soluciones y vamos a ver parte de la teoría. Esto también va en base al segundo tema de lo que viene a ser la competencia pasa, ¿no? Que es acá termodinámica de soluciones. Bueno, yo he tratado de explicarlo cada cosita que ven acá, acá en esta cosa. Y bueno, voy a tratar de empezar. Primero vamos a empezar con una relación de una propiedad fundamental. Y la primera relación, o bueno, la primera propiedad que nosotros tenemos que recordar es lo que viene a ser la energía libre de Gibbs, ¿no? O la energía de Gibbs nada más. Y bueno, en cualquier sistema cerrado se puede relacionar con sus variables canónicas iniciales, ¿no? Que en este caso pueden ser la temperatura y la presión, ¿ok? En el cual tenemos la siguiente fórmula o igualdad en este caso. Es el diferencial de Ng es igual a Nv por el diferencial de presión menos Ns por el diferencial de temperatura. Primero, N es el número de moles total de todo el sistema cerrado, que sabemos que es la energía libre de Gibbs, V es el volumen molar, P es la presión, S es la entropía y T es la temperatura, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros podemos acá encontrar una cierta relación. Como tenemos un sistema cerrado en el cual no hay reacción química, o sea, no hay transferencia de masa de una parte a otra, entonces simplemente tendríamos nosotros que la derivada parcial de Ng, de la energía libre de Gibbs, respecto a la presión a una temperatura y a un número de moles constantes, eso me da simplemente Nv. ¿Ok? Es como decir esto de acá, le saco la derivada respecto a la presión, temperatura y número de moles igual, constantes, o sea, este diferencial se hace cero, y simplemente me queda el NV. Y yo, pues eso es lo que aparece acá. También puedo hacerlo con la presión constante y derivando respecto a la temperatura, pues, ¿no? Si yo derivo esto respecto a la temperatura, el diferencial de T baja, pero en este caso cambia el simbolito porque el NG depende no de una sola variable, sino de dos, en este caso. Y pues a presión constante, esta presión sería cero, simplemente me quedaría menos NS. Y ya pues, eso es lo que tenemos. Ahora, esto es para un caso de un sistema cerrado, pero ahora normalmente nosotros tenemos un sistema abierto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Para un sistema abierto y de una sola fase, ¿ok? Una sola fase, Ng, o sea, la energía individual de Gibbs, se convierte en una función de los números de moles presentes en las especies químicas. O sea, Ng ya no solo va a depender de sus variables canónicas, presión y temperatura, sino de las composiciones, o bueno, en este caso, del número de moles de cada especie química. Entonces, Ng sería G, una función G que depende de la temperatura, la presión y el número de moles. Entonces nosotros podríamos interpretarlo como una derivada, podríamos llevar a una derivada total, sacando la derivada de Ng o diferencial de Ng en este caso, sería igual a que a la derivada parcial de Ng respecto de la presión a un T, N, a una temperatura y un número de moles constantes. Entonces, si se dan cuenta, NV, que es lo que estoy poniendo, y después multiplicando por el diferencial de la presión, ¿no? Más la derivada parcial de Ng respecto a la temperatura a una presión número de moles constantes por el diferencial de la temperatura. Nada más. Y ahora, aquí tenemos que introducir algo. ¿Qué es lo que tenemos que introducir? Si ustedes se dan cuenta, en casi todos es, miren, derivada parcial de Ng respecto a la presión y después multiplicado por el diferencial de presión. Derivada de Ng respecto a la temperatura por el diferencial de temperatura. Entonces acá también sería igual que cosa. A la derivada, en este caso, vamos a tener cuántos n sub uno, cuántos números de moles, supuestamente para la cantidad y especies en este caso, ¿ok? Y especies. Entonces simplemente sería más la derivada parcial de Ng respecto de N1 a una presión y temperatura constante y un N sub J constante por el diferencial de N1. Y de ahí más la derivada parcial de Ng respecto de N2, o sea, así para cada uno. Entonces, para ahorrarnos todo eso, lo ponemos mejor en una sumatoria. Una sumatoria de Ng respecto de un Ni, o sea, hasta la cantidad total de especies, a una presión y temperatura constantes y un Nj constantes diferencial de Ni, ¿no? Ya, este Nj, ¿qué significa? ¿Por qué no he puesto a Ni constante también, no? No, el Nj significa que todos los demás números de moles permanecen constantes, excepto ese iésimo, porque si ese iésimo fuera constante, entonces no estaría cero y estaríamos hablando de un sistema cerrado, pues, lo cual no es lo que buscamos. Y bueno, y aquí entramos a un nuevo término. Bueno, que entra después el potencial químico. El potencial químico, O sub I, es equivalente, se podría decir, a lo que está acá, ¿no? A la derivada parcial de Ng respecto de Ni a una presión y temperatura y un N sub J constante, ¿ok? Prácticamente es lo que nos sería nuestro potencial químico. Ahí entra esa definición.
Entonces simplemente podríamos reemplazar, ¿no? Entonces, mira, en vez de poner la derivada de NG respecto de NP a temperatura y N, entonces simplemente puedo poner en vez de eso NV, pues, porque es el volumen, N volumen. Bueno, N por este V es volumen molar, ¿no? Ya, pues entonces, menos el NS y acá sumatoria. Y en vez de poner esto, ponemos el potencial químico, ¿no? U sub I diferencial de NI. Ya. ¿Qué también podríamos hacer nosotros acá? Pues para un caso particular, esta es una cantidad de n moles, no sabemos cuántas moles tiene el sistema, pero si nosotros asumimos que el sistema tiene una sola mol, o sea, n igual a uno, entonces nosotros diríamos que ni es igual a xi. ¿Por qué? Porque ni, o sea, el número de moles por una especie sería el número de moles totales por su fracción, por su composición en este caso, ¿no? Pero como n es igual a uno, pues simplemente dejo n1, pues, ¿no? Y ya sería así. Y entonces reemplazo, ¿no? Donde veo G, N, pongo uno, pues, ¿no? Diferencial de G es igual a V por diferencial de presión menos S diferencial de temperatura más la sumatoria de UI, en vez de poner NI, que pongo XI. Y ya, pues acá está una expresión. Entonces, G, ¿de qué dependería en este caso, no? O la energía libre de X depende de la temperatura, la presión y las composiciones. Cuando se sabe que N es igual a uno, ¿no? Cuando no se sabemos el número de moles, simplemente que G, NG en este caso quedaría en función de que de la temperatura, la presión y del número de moles. Ya. ¿Qué más sabemos? Bueno, en este caso, habíamos dicho en el inicio, no, miren, habíamos hecho esta igualdad, que la derivada parcial de NG respecto de la presión, la temperatura y N y temperatura y composición y número de moles constantes es igual a N por V, ¿no? Ya, pues es casi lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Hemos hecho, ¿no? Que la derivada de la energía libre de X respecto a la presión a una temperatura y una composición X constante me va a dar V. Lo mismo con lo siguiente, ¿no? Con la derivada con menos, porque esto supuestamente debería ser menos S, pero al menos le pasa por el otro lado, entonces la entropía sería igual a menos la derivada parcial de G respecto de la temperatura a una presión y una composición constante. Nada más, simple. Hasta ahí es esa parte, una parte tranquila, la verdad. Pero ya hay que ir entendiendo ese concepto, ¿no? Aquí ya entra lo que viene a ser el potencial químico. Bueno, vamos a ver lo que es el potencial químico y el equilibrio de fases. Bueno, en este caso, primero habíamos dicho, ¿no? Habíamos hablado para este caso, que es para un sistema cerrado, y esto cuando es para un sistema abierto, o sea, el de acá, ¿no? El de acá para un sistema abierto, sistema cerrado, sistema abierto. Ahora vamos a nosotros tratar de hablar del potencial químico y del equilibrio de fases, ¿ok? Para un sistema cerrado que consta de dos fases en equilibrio, ¿ok? Tenemos dos fases en equilibrio, y supuestamente todo eso está cerrado, todo está cerrado. Cada fase individual va a ser un sistema abierto respecto a la otra, ¿ok? Y es posible producir transferencia de masa entre las mismas, ¿ok? Eso es muy importante porque esto es la base fundamental para el siguiente curso, que es transferencia de masa. Ya bueno, entonces simplemente sabríamos nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, para un sistema o para una fase alfa, imaginemos que tenemos dos fases, una fase alfa y una fase beta. Entonces, cada fase supuestamente va a estar abierta respecto a la otra. Pero en conjunto, en general, las dos, si todo lo tomamos como un solo sistema, está cerrado. Entonces simplemente haríamos lo siguiente, ¿no? Haríamos lo mismo, habíamos dicho esto, ¿no? Miren, habíamos dicho esto, pero vamos a ponerlo para una fase alfa, miren. He puesto lo mismo, solo que para la fase alfa. Diferencial de NG para la fase alfa es igual a NV de la fase alfa por diferencial de presión menos NS en la fase alfa por diferencial de temperatura más la sumatoria de potencial química en la fase alfa del diferencial de NI en la fase alfa, ¿ok? Y lo mismo para beta, ¿ok? Ahora, entonces, en este caso tenemos una suposición, ¿no? Que es el equilibrio. Entonces, nosotros sabemos que en el equilibrio, en total en general, la temperatura como la presión son constantes en todo el sistema, ¿ok? La temperatura y la presión son constantes en todo el sistema. Ahora, también el cambio de energía total para el sistema de dos fases es la suma de dichas ecuaciones. O sea, ¿cómo nosotros podríamos expresar esto? Pues la siguiente, un número de moles por una propiedad molar es igual al número de moles, N por M, número de moles para para una cierta fase, en este caso fase alfa, va a ser M pues, en una fase beta. Entonces lo que yo voy a hacer, tomando todo esto que acabo de explicar acá, voy a hacer una suma. Sumo las dos ecuaciones. O sea, por izquierda, ¿qué tendría? Diferencial de NG de alfa más diferencial de NG de beta es igual a NV alfa, diferencial de presión, más NV beta, diferencial de presión, menos NS alfa, diferencial de temperatura, menos NS beta, diferencial de temperatura, más la sumatoria de los potenciales químicos por sus diferenciales respectivos, ¿no? Entonces, recordando esto que acabamos de ver acá, recordando esto que acabamos de ver acá, esto de acá, entonces simplemente, ¿no? Reemplazo, ¿no? En vez de esto, quedaría simplemente diferencial de NG, nada más, diferencial de NG. Lo mismo acá, en vez de poner todo esto acá, tú podrías factorizar el diferencial de presión
presión, simplemente quedaría como NV, pues, ¿no? Porque sería NV alfa más NV beta. Y nada más. ¿Qué más? Oye, y acá pues, ¿no? Como esto es menos NS alfa diferencial de temperatura y menos NS beta diferencial de temperatura, pues factorizar el diferencial de temperatura, como hemos dicho, ¿no? Que supuestamente son iguales, vamos a hacer un cierto diferencial, el diferencial es el mismo, en este caso, ¿no? Algo así. Y simplemente pues factorizamos el menos NS, pues, ¿no? El menos NS por la sumatoria, ¿no? NS de alfa más NS de beta me va a dar menos NS. Más la sumatoria que acabamos de hallar acá. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Hemos dicho, ¿no? Ya, esto es supuestamente para el caso ya general, ¿no? Pero nosotros sabemos qué cosa, que el sistema es cerrado en general, o sea, todo el sistema es cerrado, pero cada fase es abierta respecto a la otra, pero el sistema en general es cerrado. Entonces, para un sistema cerrado, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Diferencial de NG es igual a NV por diferencial de presión menos NS por diferencial de temperatura. Y ya pues, nos damos cuenta que esto se cumple. Ajá. Entonces, para que todo esto se cumpla, esta expresión que ustedes están viendo acá, ¿cuánto tiene que ser? Pues tiene que ser cero, pues, ¿no? Para que se cumpla que todo es un sistema cerrado. Entonces, esto tiene que ser cero. Y es la sumatoria que hemos puesto ahí. Ahora, como ocurre transferencia de masa entre ambas fases, pues se supone que la cantidad de masa que se transfiere hacia una es la cantidad de masa que pierde la otra. O sea, para que al final llegue el equilibrio. O sea, un diferencial de n de una fase es el negativo del diferencial de otra fase, prácticamente, ¿no? Para la conservación de la masa, prácticamente se podría decir, ¿no? Lo que gana uno es lo que pierde la otra, entonces para que se conserve. Y eso es prácticamente la interpretación de estos diferenciales, ¿no? Entonces simplemente en vez de poner diferencial de beta, de diferencial del número de moles de I en la fase beta, pondremos acá, ¿no? Menos diferencial de I en la fase alfa. Y hacemos esa sumatoria. Es simplemente reemplazar. Este de aquí reemplazamos acá y nos queda esta expresión. Menos lo sacamos para afuera y nos queda U sub i beta diferencial de ni alfa igual cero, ¿no? Con esta acá. Aquí, ¿qué podría hacer? Podría yo factorizar el diferencial de n sub i alfa y simplemente restar el ui alfa menos el ui beta. Ya pues. Pero ¿qué sabemos, no? Que esto, obviamente, este diferencial no puede ser cero. Entonces, ¿qué es lo que debería ser cero? Esto que está acá. Entonces, ui alfa menos ui beta igual cero. O sea, ui alfa es igual a ui beta. O sea, ¿qué significa esto? Que para un sistema en equilibrio, porque estamos hablando del equilibrio, cuando ya llega al equilibrio, se supone, el potencial químico en una fase tiene que ser igual al potencial químico en otra fase. Entonces ya se cumple, ¿no? Que si nosotros somos equilibrio, la temperatura, la presión y el potencial químico tienen que ser iguales o constantes prácticamente. Y ya pues, es lo que está, ¿no? Ahora, si nosotros tuviéramos una cantidad en especies químicas, sabríamos, ¿no? Que el potencial químico en la fase alfa es igual a la potencial química en la fase beta, igual a la fase y potencial químico en la otra fase, así hasta que tengamos n especies químicas, ¿no? Ya, nada más. ¿Qué pasa? Bueno, acá sería no n especies, sino n fases. ¿Ok? ¿Y qué más? Propiedades parciales. Vamos a hablar sobre las propiedades parciales, que es una una parte importante de este tema, ¿no? De lo que es la termodinámica de las soluciones. Primero, la definición de potencial químico, que son los U sub I que acabamos de ver. Está en la ecuación como la derivada de Ng con respecto a un número de mol que propone otras derivadas de esta clase que resultan de utilidad en la termodinámica de las soluciones. Así que nosotros podríamos decir, por ejemplo, miren, acabamos de ver lo siguiente nosotros. Nosotros habíamos dicho que esto, miren, la derivada parcial de Ng respecto a un número de mol, a una presión y temperatura y a un número de moles constantes, excepto esa misma mol que nosotros estamos derivando, pues nos da el Usugi. Pero normalmente, en este caso es porque estamos hablando de la energía libre de Gibbs, y eso estamos hablando del potencial químico. Pero si en vez de que fuera la energía libre de Gibbs, o sea, en vez de que sea G, o nosotros pondríamos una propiedad molar diferente, o sea, una propiedad M en general, esto ya no sería Usugi, porque el Usugi o potencial químico solo es con la energía libre de Higgs, sino sería, y aquí entra la definición, de lo que viene a ser una propiedad molar parcial. O sea, un M, el M que estoy poniendo acá, en vez de G sería M, sería un MI, pero como la propiedad parcial debe tener un sombrerito arriba, que es lo que vamos a ver acá. Se definiría de esa forma, ¿no? La derivada parcial de Nm respecto de Ni a una presión, temperatura y un Nj constantes, y pues Mi, y con un sombrerito arriba, ¿no? Una rayita arriba. Entonces, para no confundirnos en términos o expresiones, vamos a decir que las propiedades para una solución, o sea, para toda una solución, es M nada más. O sea, no sé, puedo decir el volumen de una solución, la energía interna de una solución, la entalpía de una solución. Cuando queremos hablar de las propiedades parciales, diríamos el M y, porque os voy a hablar acá, propiedad parcial de un cierto compuesto o de un cierto elemento, y con una rayita arriba.
¿no? O sea, el volumen molar parcial no sé, de un compuesto. La energía libre interna molar parcial de un compuesto. Y así sucesivamente. Y si yo quiero hablar de la propiedad de la especie pura, simplemente pondría M sub I. O sea, volumen sub I, U sub I, H I sub I. Entonces nosotros recordemos, esa ya la que hemos visto de la definición de potencial químico, sabemos, obviamente, ¿no? Que si yo reemplazo en vez de el M, pongo la G, sería la derivada parcial de NG, o sea, pondría de esta forma, mire, pondría así de esta forma, aquí, aquí. ¿Recuerda? Eso sería aquí, yo pondría la G, en vez de M, pondría la G, que es una propiedad, la energía libre de X, y me doy cuenta, ¿no? Ahí, que sería qué cosa. Esto habíamos dicho qué cosa es, la derivada parcial de NG, esto era qué cosa, el potencial químico, el U sub I, pero también se podría poner como G sub I, y rayita arriba. O sea, el potencial químico es igual a la energía libre de Higgs molar parcial, nada más, de un opuesto. ¿Ok? Y ya está, nada más. Ahora, ¿qué también podríamos decir? Que bueno, las propiedades, bueno, las ecuaciones que relacionan propiedades molares y propiedades parciales, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos qué cosa, que un número de moles por un m, que es una propiedad, en el caso anterior, nosotros al inicio tomamos como ejemplo la energía libre de Higgs, pero pueden haber otras propiedades, pues la entalpía, eh, la entalpía, la entropía, la energía libre de Helmholtz en general, ¿no? Entonces, N por M es igual a una M que depende de la temperatura de la presión y del número de moles, ¿ok? Algo que sabemos. Entonces, la derivada total, ¿cómo sería? Sería simplemente el diferencial de Nm sería igual a la derivada de, pues, de Nm, del primerito, o sea, de Nm, respecto a la presión, a una temperatura y el número de moles constantes por diferencial de presión, más lo primero, ¿no? La derivada parcial de Nm respecto a la temperatura, a una presión y un número de moles constantes por diferencial de temperatura, más la sumatoria de qué? De la derivada parcial de Nm respecto de los N, de un Ni, a una presión, temperatura y un NJ constantes por un diferencial de NI. Nada más. Eso es algo que sabemos, ya lo hemos visto acá arriba, ya lo hemos visto, ¿dónde está? Acá arriba, acá arriba, esto es igualito, solo que en vez de eje hemos puesto M, pues, porque vamos a hacer un caso general, estamos haciendo ya una generalidad. Entonces, ¿cómo reemplazaríamos acá? Bueno, sabemos que hemos dicho, ¿no? En este caso, que el número de moles es constante. O sea, se damos cuenta, ¿no? El número de moles es constante. Acá estamos tomando que el número de moles. Entonces, de esta derivada parcial puede salir el n. El n puede salir n, el n puede salir acá. Y acá, aquí, esto de aquí, ya quedaría como que, como una propiedad molar parcial, pues, ¿no? Esto de acá es la definición de una propiedad parcial. Entonces, simplemente queda mi sobre para arriba diferencial de ni. Ahora, si nosotros decimos como ni es igual a qué? A n por x sub i, por definición, vamos a sacarle una diferencial total a todo. Entonces, el diferencial de ni es igual al diferencial de n por xi. Y por propiedad diferencial simplemente quedaría, ¿no? Como n, bueno, en este caso xi, por el diferencial de n, más el n por el diferencial de xi. Eso sabemos de derivadas. También, ¿qué sabemos nosotros? Que, mira, al inicio nos dan qué cosa, diferencial de nm, o sea, diferencial de una multiplicación. Hacemos lo mismo, pues, ¿no? Diferencial de nm sería igual a que a n por el diferencial de m más m por el diferencial de n. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a reemplazar. ¿Dónde? Queríamos inicialmente esto que están viendo acá ustedes, es lo mismo que está acá. Entonces voy a ponerlo de un colorcito, vamos a ponerle este color, ¿ya? ¿Ok? Esto de acá. Entonces simplemente voy a reemplazar. Bien. En vez de poner diferencial de nm, voy a poner justo lo que acabo de hallar, n diferencial de m más m diferencial de n. Lo demás se mantiene constante, se mantiene constante. Más la sumatoria de los mi sobre el arriba, o sea, las propiedades molares parciales. ¿Por cuánto? Por diferencial de ni. Pero diferencial de ni es xi diferencial de n más n diferencial de xi, que es lo que acabo de poner aquí. ¿Ok? Acá se mantiene constante, ¿no? Estamos manteniendo constante, y aquí prácticamente ya he reemplazado, ¿no? Multiplicado esto para acá, esto multiplicado esto para acá, por ley distributiva. Y esto de acá es esto de acá nada más. Eso lo he multiplicado nada más. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer acá? Pues ahora voy a pasar todo esto, todo lo que están viendo acá, todo lo que están viendo acá lo voy a pasar al otro lado, a la izquierda. Entonces acá me quedaría igual a cero, y me queda n diferencial de m menos este m por la derivada parcial de m respecto a la temperatura, presión y, bueno, presión y temperatura, bueno, también está temperatura y número de moles constante diferencial de presión, menos n, la derivada parcial de m respecto a la temperatura, presión y número de moles constante por diferencial de temperatura, que es este de acá, menos, si se dan cuenta, mi, n diferencial de xi, más el m diferencial de n, menos la sumatoria, esta sumatoria de acá. ¿Por qué he hecho eso? Pues aquí porque yo quiero factorizar acá, ¿qué cosa? Voy a factorizar tanto el n, si se dan cuenta, en estos cuatro,
en estos cuatro se repite el n, entonces yo voy a factorizar ese n, y en estos últimos dos ¿cómo se podría hacer? Se factoriza el diferencial de n, el diferencial de n, el diferencial de n se divide. Entonces tendríamos esta expresión de acá. Entonces nosotros por matemática, prácticamente la única forma de que nosotros, de que esta igualdad se cumpla, o sea, la única forma de que esta igualdad se cumpla es tanto que esto que estamos viendo, el coeficiente del n y el coeficiente del diferencial de n, tengan que valer cero. O sea, la única forma de que esta suma sea igual a cero es que tanto esto que ustedes están viendo acá, las dos cosas que están en amarillo, tengan que ser igual a cero. Entonces, lo que yo he hecho ahí, el diferencial de m menos todo esto que está dentro lo igualaba a cero, y simplemente me queda que el diferencial de m es igual a todo esto. Nada más. Y también, ¿qué cosa? Que la suma m menos la sumatoria de las propiedades molares parciales por las composiciones, pues tiene que ser igual a cero. Y es lo que pasa ahí, ¿no? Y al final, al mover al otro lado, pues ya tenemos. Y ya pues, tenemos algo muy importante. Tenemos tanto esto como esto, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto es muy importante, que esta es la propiedad de la sumabilidad. O sea, esto es algo que nos va a ayudar bastante. Esto de acá, muchísimo. Ya, ¿qué más tenemos que saber? Pues ahora esto también nosotros le podríamos sacar un cierto diferencial. Por ejemplo, si tú le sacas el diferencial, vamos puesto ahí, ¿no? Diferencial de m es igual al diferencial de esa sumatoria. Sería el diferencial de m igual a qué? A la sumatoria de los xy por el diferencial de mi más la sumatoria de los mi por el diferencial de xy. Nada más. Estamos aplicando propiedades de diferenciales. No hay nada del otro mundo. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Pues mire, nosotros hemos dicho al inicio, ¿qué hemos dicho al inicio? Mire, acá habíamos encontrado esta igualdad. Entonces nosotros vamos a igualar, pues mire, este diferencial de m con este diferencial de m. Diferencial de m, diferencial. Entonces, supuestamente esto tiene que ser igual a esto. Entonces ponemos ahí, ¿no? Que derivada parcial de m respecto a la presión o una temperatura y un número de moles constantes por el diferencial de presión, más la derivada parcial de m respecto a la temperatura, a una presión y a un número de moles constantes por el diferencial de presión, más esa sumatoria de aquí, va a ser igual a, a eso que acabamos de hallar nosotros, ¿no? A eso de ahí. Y me doy cuenta de qué cosa, que esta expresión de acá, miren, esto con esto son iguales y se pueden retirar. ¿Va? Y simplemente me quedaría qué cosa, esto que están viendo acá. Y a esta igualdad o a esta ecuación, se le conoce como la ecuación de Kirchhoff. A ver, Kirchhoff, eso que están viendo acá, es muy importante, ecuación de Kirchhoff. Y lo voy a poner en este colorcito. Bueno, muy feo, un poquito menos intenso. Ahora voy a ponerlo en este mejor. Uy, ya. Y ya pues, ahora, si nosotros estuviéramos en el equilibrio, entonces, ¿qué pasaría aquí? O sea, la presión y la temperatura es constante, ¿no? Presión y temperatura es constante, o bueno, nosotros tuviéramos la presión y la temperatura constante, en caso general, supuestamente este diferencial sería cero, este diferencial de temperatura también sería cero, y simplemente me quedaría que esta sumatoria de acá tiene que ser igual a cero. Ya pues, nada más. Esa es otra de las relaciones que nosotros encontramos, ¿no? Recuerden que esto es a qué? A presión y temperatura constante, ¿no? Este es el general. Este es el general. Ya, ¿qué más? Ahora vamos a hacer un análisis de las propiedades parciales. ¿Qué vamos a ver acá? Pues simple, ¿no? Dice, en el límite, cuando una solución es pura en la especie I, o sea, el M sub I, tanto M, que es la propiedad de toda la solución, como la propiedad parcial molar de solamente esa especie, tienden a ser la propiedad de la especie pura MI. O sea, ¿qué me estoy refiriendo? Que prácticamente si tuviéramos toda esa especie pura, o sea, X sub I es igual a uno, todo es casi una sola especie, el límite cuando X sub I tiende a uno de esta especie, de este M, de una propiedad, será el límite cuando X sí tiene uno de toda esta propiedad molar parcial y es igual a la propiedad de la especie pura, nada más. ¿Ok? En un caso contrario, o sea, cuando ahora, este es el caso cuando nosotros estamos diciendo que todo es una especie pura. En el caso cuando ahora tiende a cero, ahora tiende a uno, tiende a cero. Entonces, prácticamente esta propiedad molar parcial tendría que ser a una dilución infinita. ¿Ok? Se le conoce como la dilución infinita, o sea, una propiedad molar parcial en dilución infinita, nada más. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar porque después nos va a ayudar bastante. Ya que tenemos que recordar ciertas cosas que hemos hallado acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hallado ahí? Primero, la definición de lo que vienen a ser las propiedades molares parciales, que ya sabemos cómo se define. También la sumabilidad, que también les había dicho que era importante, y la ecuación de Kirchhoff, ¿no? Recuerden que cuando la temperatura y la presión son constantes, eso solamente es igual a cero. Ahora, vamos a ver el caso típico en los problemas que nosotros vamos a encontrar es que nosotros tenemos soluciones binarias, tenemos dos componentes. Entonces, recordemos de la propiedad de sumabilidad que M es igual a qué? A la sumatoria de las propiedades molares parciales de cada especie por su composición. Entonces simplemente me queda que M sería M1 con rayita arriba por X1 más M2 con rayita arriba por X2. Ahora, ¿qué más? Pues a esto
de aquí le podría sacar una diferenciación, de diferencial de m de igual a diferencial de tal más diferencial de tal. ¿Y qué hago yo aquí? Pues no, pues simplemente desarrollo las diferenciales. Desarrollo diferenciales, diferencial de m. Acá el m1 puede salir y después el diferencial entra para acá, después el x1 se mantiene constante y el diferencial sale para acá, y lo mismo para acá, ¿no? O sea, este diferencial no sale esto de acá. Pero nosotros debemos recordar que como estamos hablando de soluciones binarias, la sumatoria de la composición tiene que ser uno, pues, ¿no? X1 más X2 tiene que ser uno. Entonces el diferencial de X1 más el diferencial de X2 es igual a cero. O sea, el diferencial de X2 es igual a menos diferencial de X1. Entonces yo donde vea diferencial de X2 voy a poner menos diferencial de X1. Y ya, es simple. Entonces diría yo, diferencial de M es igual a M1 por diferencial de X1 más X1 diferencial de X2, X1 más M2 sombrerito por menos diferencial de X1 más x2, ¿ok? Diferencial de m2. ¿Por qué no he puesto acá 1 menos x1? Pues, ¿no? Pues todavía, porque ahorita vamos a ver algo muy importante. Entonces simplemente me quedaría qué cosa, que diferencial de m más es igual a m1 sombrerito por el diferencial de x1 más x1 diferencial de m1 menos m2 diferencial de x2 más x2 diferencial de m2. Obviamente los diferenciales con los m están con sombreritos, recuerden, ¿ah? Es lo que tenemos acá. Y ahora, pero también sabemos qué cosa, de la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿qué es lo que sabemos? Que si nosotros estuviéramos en el equilibrio, ¿qué es lo que sucedería? Sucedería que tanto la presión como la temperatura son constantes, o sea, esto se hace cero. Entonces la sumatoria de esto es cero, y es justamente lo que he puesto acá. Ahí está, eso es cero. Entonces yo reemplazo, ¿no? Como tengo dos componentes, sería x1 diferencial de m1 sombrerito arriba más x2 diferencial de m2 sobre el de arriba igual a cero. ¿Y dónde veo esto yo? O sea, ¿dónde veo ese x1 diferencial de m1 x más x2 diferencial de m2? Pues lo veo acá, miren. Sería acá, x1 diferencial de m1 más x2 diferencial de m2. Entonces eso sería igual a ¿qué? A cero, pues, ¿no? Entonces si yo reemplazar, simplemente me queda diferencial de m y me quedaría el m1 diferencial de x1 menos m2 diferencial de x1. Por eso no reemplacé acá el 1 menos x1, pues porque iba a desaparecer al final. Preferible mantenerlo de esa forma. ¿Qué más? Ahora, mm, ahora, esto de aquí que tenemos, esto de aquí es lo que acabamos de hallar, ¿no? Lo que ahorita acabamos de hallar. Lo que ahorita acabamos de hallar. Esto es lo que acabamos de hallar ahorita mismo. Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer? Pues me doy cuenta que se podría factorizar el diferencial de x1 y pasarlo a dividir al otro lado. Entonces, el diferencial de m, o sea, el diferencial de una propiedad respecto de un componente, en este caso el primer componente, sería igual a m1 menos m2, ¿ok? M1 menos m2. Y ya pues, entonces de la ley de sumabilidad que sabíamos, que m es igual a m1. Este es algo que tenemos que guardar porque es algo que nos va a importar también. Estos dos nos va a importar. Este es lo mismo que esto, pero este es más importante. Entonces este no lo voy a poner sin color. Ya. De la ley de sumabilidad que sabíamos, que una propiedad m es igual a la propiedad molar parcial de un componente por x1, por su composición, más la composición parcial del segundo componente por la composición del segundo componente. Ya. Entonces, en vez de poner x1, pondría 1 menos x2, pues, ¿no? Porque se supone que la suma es 1 y reemplazo nomás, mire. He puesto lo mismo, o sea, en vez de poner x1, pondría 1 menos x2, más m2 por x2 es igual a m1 menos m1. Ah, recuerden que estoy hablando de m1 es con rayita arriba. M1 estoy hablando con rayita arriba menos m1 por x2 más m2 por x2. Y aquí, ¿por qué he hecho eso? Pues para factorizar ese x2. Mira. Si factorizo el x2 y también tratar de que me aparezca qué cosa. El m1 menos m2 con rayita arriba cada uno. Y ya, pues simplemente acá, mira, acá es justamente esto. M es igual a m1 menos x2 con m1 menos m2 rayita arriba. Y en vez de poner esto de acá, pondría qué cosa. Diferencial de m respecto a x1. Diferencial de m, x1. Y ahí yo como yo la propiedad molar parcial, como yo la propiedad molar parcial del primer componente, sería como que la propiedad general de toda la solución más x sub 2 por el diferencial de m respecto de x1, x sub 1, ¿no? La derivada de la propiedad respecto a x sub 1, se podría decir. Ese es cuando ese es para allá la propiedad molar parcial, la primera propiedad molar parcial. Entonces también podría hallar la segunda propiedad molar parcial, ¿no? O sea, no la segunda, sino la misma propiedad molar parcial, pero para el segundo componente. Disculpa, si me trago. Ya pues, hacemos lo mismo, pero en este caso, aquí nosotros cambiamos de x1 a x2 y acá es al contrario, de x2 a x1. Entonces, en vez de poner x2, pondría 1 menos x1, m1 por x1, más m2 menos m2 x1. Acá factorizo pues el x1 factorizo, m1 menos m2. Y simple, me queda que m, que es la propiedad de toda la solución, es igual a, que a m2 más x1 por m1 menos m2. Pero todo esto nosotros sabemos es igual a qué, a diferencial de m respecto a x1, más x1 diferencial de m. Y ya pues, y ahora, ¿cómo hallo m2?
con sombrerito arriba, simplemente sería el M, y este de acá pasa al otro lado, restar. Y ya. Estos dos que están de amarillo son muy importantes. Entonces, ¿cómo nosotros lo interpretaríamos en un gráfico? Ok, imaginemos que tenemos este gráfico de acá. Este gráfico de acá que es M, que es una propiedad por composición. Es una propiedad de composición, valor de la propiedad por la composición. O sea, M por X1 en este caso. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer o cómo se interpretaría gráficamente esto? Pues simple, mire, nosotros vamos a tomar un cierto punto X1 cualquiera, un cierto punto X1 cualquiera, un punto acá, este punto X1 acá, cualquiera, acá. Y yo ahí voy a trazar ¿cómo sería? Una pendiente, una recta tangente en este caso, una recta tangente. Mire, nosotros una recta tangente es acá y acá. Y en este corte con esta línea vertical, cruza en un punto I1 y en esta línea recta vertical cruza en un punto I2. Ya. Entonces yo quiero interpretar qué es este I1 y este I2, ¿no? Entonces simple. Entonces yo diría, como esto es la pendiente, se supone, ¿no? Quiero ser la pendiente de M, porque esta gráfica que están viendo acá es la función de M en función, que diga M en función de X1. Entonces la derivada de M respecto a X1 sería igual a ¿qué? Supuestamente sería a la tangente, ¿no? ¿Cómo sería la tangente de qué? La tangente de este ángulo de acá, este angulito de acá. Y sería prácticamente, sería M, que es todo esto, o sea, sería este espacito de acá. ¿Y cómo yo todo ese espacito aquí? Sería pues M, que es la longitud total, menos la longitud de aquí para acá, que sería I2, porque es el punto I2, ¿entre qué cosa? Entre la distancia, pues, X1. Pero también se puede tomar de este espacio largo, o sea, sería I1, que es todo esto, menos I2, que es este espacio, o sea, me daría el espacio de acá nada más, entre todo, pues, ¿no? 1. Y ya. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues primero voy a tratar esta primera igualdad. Esa primera igualdad. Y es la que nosotros vemos acá. Diferencial de m respecto a x1 es igual a m menos i2 entre x1. Entonces el x1 el x1 pasa al otro lado a multiplicar. O sea, me queda que x1 diferencial de m respecto de diferencial de x1 es igual a m menos i2. ¿Ok? Entonces simplemente acá me resulta el I2, el punto I2. I2 sería M, o sea, el I2 pasa al otro lado, el M se mantiene, y este X1 diferencial de M respecto de X1 se mantiene al otro lado como restante. Y ya pues, simplemente quedaría eso, ya. ¿Y nosotros qué podemos recordar de esto? M menos X1 diferencial de M1. Pues nosotros recordamos que es esto, ¿no? Es el M2, miren, M menos X1 diferencial. Entonces ese punto I2, o sea, este punto I2 de acá, ese punto I2 de acá, sería igual a qué? A la propiedad molar parcial del segundo componente. ¿Ok? Nada más. Ahora, analizamos la otra igualdad, pues, ¿no? Diferencial de M respecto a X1 es igual a I1 menos I2, ¿no? Porque entre uno sigue siendo lo mismo. Entonces, paso acá, ¿no? Diferencial de M respecto de X1 sería I1 menos I2. Pero I2 es igual a ¿qué? A M menos X1 tal. Ya. Entonces reemplazamos ahí I1 menos M más X1 diferencial de M respecto a X1. Entonces, ese de aquí pasa al otro lado a restar. O sea, diferencial de M respecto de X, diferencial de X1 menos X1 diferencial de M respecto del diferencial de X1 es igual a ¿qué? A I1 menos M. Ya. ¿Qué más tenemos acá? Pues puedo yo hallar el I1. ¿Cómo hallo el I1? Pues simplemente M menos M que pasa al otro como sumar. Y también me puedo dar cuenta de qué, de que puedo factorizar el diferencial de M respecto de X1. Entonces me queda como M más 1 menos X1 por el diferencial de X1. Pero esta resta es igual a ¿qué? Pues simple, ¿no? A X2. O sea, sería M más X2 diferencial de M respecto de X1. ¿Y yo dónde veo esto? O sea, ¿dónde he demostrado esto? Pues simplemente acá. Entonces, este I1 sería a la propiedad molar parcial del primero. Ya pues, I1 es igual a esto. Entonces, prácticamente esa es la interpretación gráfica, ¿no? Entonces, tenemos una función y si nosotros queremos tomar, o si nosotros tomamos en este punto para acá, también, si hacemos la pendiente ahí, también vamos a tener, ¿no? Para ese punto, para esa composición vamos a tener sus propiedades molares parciales. Ahora, ¿qué pasaría en este segundo gráfico? Ese es el segundo gráfico. Si nos damos cuenta, es la misma función, o sea, es un m que depende de x1, pero ¿cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora que es que la recta tangente se está tomando ¿en dónde? Se está tomando en los extremos de las curvas. Se está tomando ahora en el primer extremo cuando x1 es 0, o sea, se dan cuenta, está tomando acá y está haciendo una recta tangente, y está tomando la recta tangente cuando x1 es 1, o sea, acá. Y tratando de decirnos, recordándonos, tenemos que recordarnos de esto, pues mire, acá. Límite cuando x1 tendría a 1, cuando un x1 tendría a 1, se supone que es igual a todo, ¿no? Se iguala a la propiedad, ¿cómo sería en este caso? A la propiedad de toda la solución o a la propiedad de la especie pura, también, una igualdad. Pero también sabríamos qué cosa, que cuando tiende a cero, ¿qué pasaría? Está en dilución infinita. Ya, pues es justamente eso.
Entonces, si me doy cuenta aquí, cuando está en cero, el x1 se da cero, x1 se da cero, y yo trazo esto, ¿no? Aquí, ¿no? Yo trazo esta recta tangente, trazo esta recta tangente, trazo esta recta tangente. ¿Qué me doy cuenta? Que tengo un M2 y un M1 en dilución infinita. O sea, cuando supuestamente el x1 tiende a cero, solo existe la especie pura 2, pues. O sea, solo existe la especie pura 2, o sea, la propiedad molar parcial de 2 sería igual a M2. O sea, la propiedad de la especie pura. Y también que sabremos que la propiedad molar parcial del componente uno sería igual a la propiedad molar parcial de la especie uno, pero en dilución infinita, el infinita. Lo mismo pasaría cuando el x1 es igual a uno. O sea, mira, si x1 sería igual a uno, ¿qué significaría? Que el x2, ¿cuánto es? Cero, pues, ¿no? Entonces solo tendríamos la especie pura uno, donde tenemos que, pues, m1 con sombrerito arriba sería igual a m sub uno, igual a m2, igual a m2 infinito, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque pues hay problemas que nos puede pedir eso. Y como los siguientes, ¿no? Vamos a dar unos ciertos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo que vamos a tener, vamos a usar aquí la ley de la propiedad de la sumabilidad en especial. Primero nos dice, ¿no? Tenemos un laboratorio de 2000, bueno, un laboratorio requiere 2000 centímetros cúbicos de una solución anticongelante que consiste en 30% de mol de metanol en agua. ¿Qué volúmenes de metanol puro y de agua pura a 25 grados Celsius se debe mezclar para formar los 2000 centímetros cúbicos de anticongelante? También a 25 grados Celsius. Te da lo siguiente: los volúmenes molares parciales para el metanol y el agua en una solución de 30% de metanol y sus volúmenes molares de especie pura, ambos son ya. Te da, mira, te da el metanol, te da el V1 sombrerita arriba. O sea, el volumen molar parcial del metanol está. Y también te da que el volumen molar del solo el metanol puro está. No estoy aquí mencionando la palabra parcial. Cuando tenga sombrerito arriba, se supone que estamos hablando de una propiedad molar parcial. Entonces acá sería el volumen molar parcial del agua es 17,765, pero el volumen molar del agua pura es 18,0. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esto pues supuestamente es cuando está en mezcla, esto cuando está en mezcla y esto cuando está solito, o sea, cuando está agua pura. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Pues simplemente hay que tener como ejemplo qué cosa. Primero, los datos que tenemos. Tenemos el dato que el X sub 1, supuestamente estamos en fase líquida, ¿no? Es 30% mol de metano en agua. O sea, X sub 1, estamos hablando que metanol es el 1. X sub 1 es 0,3. Por lo tanto, X2 es igual a 0,7. Entonces, el volumen total requerido sería igual al volumen total, igual a los 2000 centímetros cúbicos. ¿Ok? 2000 centímetros cúbicos, ¿qué es lo que nos pide, no? Es lo que requerimos. ¿Ok? Ese es el volumen que nosotros queremos, 2000 centímetros cúbicos. Entonces, recordemos, por la propiedad de la sumabilidad que teníamos nosotros, teníamos lo de acá, ¿dónde está la propiedad de la sumabilidad? Acá está bien. Que M o una propiedad es igual a la sumatoria de la propiedad molar parcial de cada componente por la composición de cada componente. Y entonces es lo que hemos puesto acá, bueno, en vez de poner M, hemos puesto reemplazar el volumen. Entonces el volumen es igual a la sumatoria de los V sub I con su numerito arriba por el X sub I, nada más. En vez de poner, reemplazamos, ¿no? Pues como tenemos dos componentes sería V1 por X1 más V2 por X2. Pero recuerden que es propiedad molar parcial, propiedad molar parcial. Que acá la mayoría de las personas se confunde porque no sabe interpretar. Pondrían el V1 puro y el V2 puro, pues, y no les va a salir. Tienen que poner con la propiedad molar parcial porque estamos hablando con una mezcla. Entonces simplemente reemplazamos nomás, pues. En vez de el V1 con sombrerito arriba es 38,632, el X1 es 0,3, el V2 con sombrerito arriba es 17,765 y el X2 es 0,7. Entonces nos sale el volumen molar, volumen molar de toda la mezcla, ¿ok? El volumen molar de toda la mezcla, ¿cuánto es? El volumen molar de la mezcla es, bueno, el volumen molar de la solución es 24,025 centímetros cúbicos molar vez uno. Entonces, si yo tengo un volumen molar de mi mezcla, que es 24,025, yo podría tener, ¿qué cosa? Podría tener el número de moles. ¿Cómo? Pues dividiendo el volumen que yo quiero, yo sí mi volumen total, entre el volumen, entre el volumen. Nada más. Entonces simplemente sería cuestión de dividir, pues, ¿no? Sería volumen total, que son los 2000 centímetros cúbicos, entre 24,025 centímetros cúbicos. Entonces, el número de moles es ¿cuánto? 83,246 moles. Esa es la cantidad de moles que yo necesito, ¿ok? La cantidad de moles que yo necesito. ¿Qué más podría saber yo? Bueno, también podría saber cuántas moles necesito de cada especie. ¿Y cómo? Pues simple, porque si tengo la composición de cada especie y tengo el número de moles totales, puedo saber el número de moles de cada especie. Entonces, simple. Sería N1 sería igual a ¿qué? A N por X sub 1. Entonces, N1 es igual a 83,246 por X por 0,3. ¿Ok? Ok, ya está. Ya, N1 por igual a X1 igual.
igual N1 igual a 83. Me sale este valor. Y igual con el N2, ¿no? El número de moles por la composición. Y ya está. Si nosotros sumamos, nos sale la cantidad de moles que tenemos arriba. Entonces, ya sabiendo el número de moles de cada uno, ahora puedo saber cuánto de volumen de cada especie pura voy a agregar, pues, ¿no? Porque si tengo la cantidad de moles, pues simplemente sería el volumen requerido para la especie uno para el metanol, sería el número de moles de uno por el volumen de esa especie pura, pues, ¿no? Será 40.727. 40.727. Ya, pues, y ahí recién se reemplaza y tenemos ahí. El volumen 2 reemplazamos y obtenemos también. Y simplemente nos damos cuenta que se necesitan, para tener 2000 centímetros cúbicos de esa solución, sería que nosotros tenemos que agregar 1017 centímetros cúbicos de la especie uno y 1053 de la especie 2. Y nos damos cuenta acá la suma, ¿cuánto? Sería 2070 centímetros cúbicos. Y acá, al final, si nosotros sumamos 1017 más 1053 sería 2070, pero al final obtendríamos 2000 nada más. En este caso estamos hablando de soluciones, ¿no? Soluciones. Claro, ese es el primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo, que prácticamente nos dice, ¿no? Es un poco más fácil. Esto de acá hemos usado lo que es la propiedad de sumabilidad. Hemos usado la sumabilidad. Y ahora vamos a aplicar esto de acá, ¿no? Esto de aquí, el M1, M más X2, eso de acá. Entonces nos da lo siguiente. Nos da la entalpía de un sistema, la entalpía de un sistema líquido binario de dos especies a temperatura y presión fijas. O sea, ya te está dando, oye, mira, ya te está diciendo qué cosa, que la temperatura y la presión son fijas, entonces podrías usar tú qué cosa. Esto de acá, ¿no? Esto y esto. ¿Por qué podrías usar esto? Porque esto lo hemos deducido a partir de qué? De esto, cuando la temperatura y presión son fijas. ¿Ok? Ya, pues. Entonces simplemente, ¿no? Te pide que des H1 y H2 en función de X1, ¿ok? Quiere que des la propiedad de la especie, la entalpía pura para la especie uno y la entalpía pura para la especie 2, ¿ok? ¿Qué más te dice? Te dice que, bueno, acá es H1 y H2, pero con sombrerito arriba. Me estoy confundiendo. Ok, H1 y H2, pero con sombrerito arriba. No me estoy confundiendo. Bueno, voy a ver acá. Eh, Acá me 15. Ya. Si no, pues no va a salir. Ok, en función de X, los valores numéricos para las alpías de las especies puras, o sea, quiere para las especies puras y los valores numéricos para la especie de luz infinita, ya. ¿Cómo hacemos acá? Primero, quiere que establezcas ambas presiones, las entalpías molares, parciales, ¿en función de qué? De la composición, de la primera composición, de X sub 1. Entonces, el X sub 2 será igual a qué? A uno menos X sub 1. Entonces, la entalpía de toda la solución, o toda la mezcla, donde vemos el X sub 2, pondría uno menos X 1. Lo primero. Entonces, el H, que es la entalpía, sería 400 por X sub 1 más 600 por X sub 2 más X1 por X2 por 40 más X sub 1 más 20 X sub 2. Habíamos dicho, ¿no? Donde veo X2, pongo uno menos X1. Reemplazo. 400x1 más 600 por uno menos x1 más x1 por x2, que sería uno menos x1, más 40 por x1, más 20 por uno menos x1. ¿Qué sigue acá? Pues simple, ¿no? 400x1, 600 menos 600x1, más x1 por uno menos x1, y acá adentro, ¿cómo se desarrolló? Sería 20 menos 20x1, o sea, 40x1 menos 20x1, 20x1, más el 20 que está acá. ¿Qué más? Tenemos acá 600 se mantiene, 400x1 menos 600x1 menos 200x1. El x1 va a pasar a multiplicar, o sea, me queda x1 por 1, x1 menos x1 por x1, x1 al cuadrado, por 20x1 más 20. ¿Qué más tenemos acá nosotros? Pues sería 600 menos 200x1 más, ¿qué cosa? Acá por ley distributiva, ¿no? x1 por 20x1, 20x1 al cuadrado. x1 más 20x1. Menos x1 cuadrado por 20x1 sería menos 20x1 cubo. Menos x1 cuadrado por 20, menos 20x1 cuadrado. Y realizo, ¿no? 600 se mantiene, menos 200x1 más 20x1 menos 180x1. 20x1 cuadrado menos 20x1 cuadrado se va. Y me queda menos 20x1 cubo. Y esto es lo que queda. O sea, la entalpía, si lo dejamos en función del X1, de una sola composición, pues queda de esta forma, nada más. Ahora, ¿qué nosotros recordamos? Pues simple, ¿no? Recordamos esto, pues, como tenemos a una temperatura y presión constante a partir de la ecuación de X sub E, podemos obtener esto, ¿no? En vez de poner M1, que es una propiedad, ponemos la entalpía, ¿no? En este caso, entalpía, 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 entalpía. Entonces, vamos a eso. Primero, si nos damos cuenta, siempre tenemos ¿la derivada de qué? La derivada de la entalpía respecto de X1. Entonces, yo voy a derivar la entalpía respecto de X1. Entonces, ¿cómo sería?
La derivada de 600 es cero. La derivada de menos 180 x1, el x1 pues obviamente simplemente sería, simplemente me queda menos 180. Menos 20 x cubo sería el 3 baja y el exponente baja 2, ¿no? Entonces menos 3 por 20, 60 y x1 cuadrado. Y ya pues, eso es algo que tenemos acá. Y ahora pues, hallemos uno por uno. Hallemos primero el H1. ¿El H1 cuánto sería? Sería H, sería 600 menos 180 x1 menos 20 x1 cubo, más 1 menos x1, o sea, más 1 menos x1 por la diferencial de H respecto a x1, o sea, menos 180 menos 60 x1 cuadrado. Entonces simplemente me queda 600 menos 180 x1 menos 20 x1 cuadrado. Ahora hacemos la distributiva, ¿no? 1 por menos 180 menos 180. 1 por menos 61 x cuadrado menos 61 x cuadrado menos x1 por menos 180 más 180 x1 y menos 1 x1 más por menos 60 x1 cuadrado sería más 60 x1 cubo. Me doy cuenta aquí que me doy cuenta que 600 menos 180, 420. Menos 180 x1 más 180 x1 se va. Menos 20 x1 cubo más 60 x1 cubo más 40 x1 cubo. Y me falta el cuadrado, o sea, menos 60 x1 cuadrado. Y ya pues, nada más me quedaría esto. ¿Qué más me falta? Me falta el H2. ¿El H2 cómo es? Pues simplemente está acá, ¿no? Sería H menos X1 diferencial de H respecto a X1. O sea, H2 sería 600 menos 180 X1 menos 20 X1 menos X1 por menos 180 menos 60 X1 cuadrado. Y ya, pues, simplemente sería 600 acá, menos 180 x1, menos 20 x1 cubo. Eso sería menos por menos más, 180 x1, menos por menos más, x1 por x1 cuadrado, x1 cubo. Y el sumo, me doy cuenta que el 600 se mantiene, el menos 180 x1 con más 180 x1 se va, y me queda pues más 40 x1 cubo. Nada más. Ahora, ¿qué también nos pedía? Nos pide los valores numéricos para especie pura, H1, y para disolución infinita. Ok. Para especie pura, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues para el primero, cuando tiene 1, pues no. O sea, cuando el x1 es igual a 1, el x2, ¿cuánto va a ser? Cero. Entonces, de esta primera puedo tener la especie pura para el primero y la dilución infinita para el segundo, pues, ¿no? Entonces, para el primero, H1 sería propiedad molar parcial del primero, sería igual a la especie 1 del primero, sería simplemente reemplazar en 1, ¿no? El H1 sería 420 menos 60 por 1 al cuadrado más 40 por 1 al cubo. O sea, 40 Joule por mol a la más 1. Y pues a ese mismo tiempo puedo tener qué cosa, la dilución infinita, pero para el segundo. O sea, reemplazo en el H2, igual H2 en dilución infinita, 600 más 40 por X1 al cubo. Ya, pues X1 ¿cuánto vale? 1. 1 al cubo igual a 640 Joule. Ya. Y ahora falta el otro caso, ¿no? Cuando el X2 sea 1. Si el X2 es 1, ¿cuánto vale el X1? 0. O sea, ¿qué significa? Que el H2 es especie pura y el X1 es dilución infinita. Entonces, H2 sería H2 igual a 600 más 40 por 0 elevado al cubo, porque el x1 se supone, bueno, acá es el H2 acá, el x1 ¿cuánto es? 0, pues ¿no? En este caso sería 600 joule por mol a la menos 1, y pues para la dilución infinita del H1 sería pues 420, porque sería simplemente 420 menos 60 por x1, que es 0, más 40 por 0 elevado al cubo, 220. Y ya, nada del otro mundo. Esto sería, esto lo voy a poner en este color y este también. Y ya, nada más. Esto es muy importante porque esto sí viene en exámenes. Después vamos a ver algunos exámenes. Y ya. Ahora, bueno, acá faltan algunas relaciones que hay que encontrar. Primero hay que ver, ¿no? Las relaciones entre las propiedades molares parciales. A continuación vamos a mostrar cómo se relacionan las propiedades molares parciales entre sí. Primero sabemos que el potencial químico es igual a qué? A la energía libre de Gibbs molar parcial. Recordemos eso. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para un sistema abierto. Recordemos, esto es lo que nosotros tenemos para un sistema abierto. Entonces, primero vamos a aplicar lo que es el teorema de la correspondencia de Maxwell. Esto lo hemos visto, si es que alguien se recuerda, en Físico-Química 1. Sí, en FIQ 1, con Teodardo. En FIQ 1 con Teodardo nos explica lo siguiente, ¿no? Aquí podríamos igual hacerlo por matemática, podríamos saber, ¿no? O sea, podríamos derivar la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura, si se dan cuenta, a una presión y un número de moles constante es igual a que a menos la derivada de la entropía respecto a la presión a una temperatura y un número de moles constante. ¿Ok? Y también se podría sacar en función de qué, en función de este de acá, de este G sub i. ¿Ok? Entonces simplemente sería, ¿no? La derivada parcial del G sub i respecto a una presión o una temperatura y número de moles constante es igual a que a la derivada parcial de NV respecto de NI a una presión y temperatura y número de moles sub J constantes. Lo mismo para la entropía. Y al final nos quedaría lo siguiente, ¿no? Nos va a quedar la función de que la energía libre de Gibbs, la energía libre de Gibbs respecto a la presión, bueno, la derivada parcial de la energía libre de Gibbs molar parcial respecto a la presión es R con temperatura y X constante,
me da igual al volumen molar parcial, ¿ok? Y lo mismo con la entropía, ¿no? Simplemente eso. Esto no nos va a servir de tanto, pero sí nos va a servir acá. ¿Ok? Bueno, sí nos sirve en general, sí nos sirve, pero eso es prácticamente una explicación matemática, más que nada. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, hagámoslo con la entalpía, ¿ok? Para que se entienda mucho mejor. Hacemos con la entalpía, y que la entalpía sería igual a que a la energía libre interna más H más la presión por el volumen. ¿Ok? Entonces, acá todo esto es en entalpía, en propiedades molares, ¿ah? O sea, todo está dividido entre mol, entre mol, entre mol. Entonces, para dejarlo todo en su correspondencia, multiplico todo por el número de moles, pues, ¿no? Por moles, por moles, por moles, por n moles, imaginemos. Y ahora vamos a derivar cada uno respecto a un NI, a una presión, temperatura y un N sub J constante después. Es justamente lo que hemos puesto acá. Derivamos, derivamos, derivamos. Y me doy cuenta de que esto, por definición, ¿qué cosa es? Es HI, ¿no? Con sombrerito arriba, o sea, la entalpía molar parcial. Esto de acá es la energía interna molar parcial. Esto sería el volumen molar parcial. ¿Y por qué no hemos puesto acá presión acá adentro? O sea, ¿por qué no he puesto V acá afuera y por NP? Pues porque se supone que la presión, sus unidades son atmósferas, ¿no? No tiene sentido. Acá sí, aunque es NV, se supone que es volumen molar, o sea, litros por mol, o sea, se entiende. Y obtenemos lo siguiente, ¿no? ¿Y qué también podríamos obtener nosotros? También tenemos una solución de composición constante. El sub I es una composición de la presión y temperatura. Por lo tanto, también podríamos obtener lo siguiente, ¿no? Diferencial de GI menos VI con sombreritos arriba, diferencial de presión menos SI, sombrerito arriba por diferencial de temperatura. ¿Ok? Esas son cosas que tenemos que recordar. Bueno, no nos va a servir de tanto para la resolución de problemas. Quizás esto sí, igual es recordar, ¿no? Igual es recordar. Eso también quizás cosa a recordar. Pero lo que sí nos va a importar y lo que sí viene normalmente es lo siguiente, ¿no? Lo que son las mezclas de gases ideales. ¿Ok? Lo que son las mezclas de gases ideales. ¿A qué me refiero con las mezclas de gases ideales? Pues nosotros recordamos por clavo ratón, ¿no? Entonces, acá tenemos que el volumen molar, o sea, si ustedes ven acá V igual a RT entre P, entonces estoy diciendo, ¿y dónde está el número de moles? Pues acá está, pues en el volumen. Pues hemos dicho volumen molar es volumen sobre el número de moles. Entonces, la presión pasa a multiplicar al otro lado, sería PV RTN. Por eso, con este V es volumen molar. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Por definición, bueno, la energía también, la propiedad molar parcial, o en este caso el volumen molar parcial, o una especie I, pero para un gas ideal, IG, gas ideal, simplemente es cómo sería su definición. Sería la derivada de N por V sub I de IG respecto de NI a una presión, temperatura y NJ constantes. Pero este V sub I a en un gas ideal, ¿cómo se pondría? ¿Cómo lo pondríamos nosotros? ¿Cómo sería el volumen? Simplemente sería N RT entre la presión, nada más. ¿Qué también sabríamos? Que pues bueno, como estos son constantes, RT presión, lo puedo sacar afuera y esto de acá lo puedo dejar acá adentro. Pero esta derivada es uno, pues mira, por definición, N es igual a que a NI va a la sumatoria de OJ, ¿no? En este caso sería J. Acá sería J. Ya. Y entonces simplemente me queda esto, ¿no? Que VI es igual a RT sobre presión. Entonces ya sabemos que entonces esto nos definiría, bueno, en caso de un gas ideal, sabemos que la propiedad molar parcial, o el volumen molar parcial para un gas ideal sería igual al volumen, el volumen de todo el sistema, o sea, el volumen del gas ideal, igual al volumen de la especie pura en gas ideal, igual a RT sobre presión. O sea, lo hayas de la misma forma en cada caso. También sabemos nosotros que obviamente no, la presión parcial es igual a que a Y sub I por la presión. Bueno, se define de esa forma. Y gracias a esto que nosotros acabamos de demostrar, bueno, se establece lo que es el teorema de Gibbs. ¿Qué es el teorema de Gibbs? El teorema de Gibbs nos dice lo siguiente, ¿no? Una propiedad molar parcial, con excepción del volumen, ¿ok? Con excepción del volumen, de una especie constitutiva de una mezcla de gas ideal es igual a la correspondiente propiedad molar de la especie como un gas ideal puro a la temperatura de la mezcla, pero con una presión igual a su presión parcial en la mezcla. ¿Ya? ¿Qué es todo esto que acabo de escribir? Pues lo siguiente, hemos dicho que la propiedad molar parcial de una especie en un gas ideal, a una temperatura y a una presión dada, va a ser lo mismo que la propiedad de ese gas ideal, la propiedad de esa especie pura en forma de gas ideal, a una temperatura, pero a una presión parcial.
a una presión parcial de esa especie, ya no de todo el sistema. Y recordemos que esto no se cumple para qué, para los volúmenes, ¿no? Para los volúmenes. Ya. Entonces, ¿qué podríamos recordar? Como nosotros sabemos que la entalpía es independiente de la presión, es independiente de la presión, o sea, ¿por qué? Bueno, la entalpía no depende de la presión. Entonces, miren, hemos puesto la igualdad. Vamos a usar ese teorema de Higgs. Hemos dicho HI con sombrerito IG, temperatura, presión, depende de a una temperatura y una presión, va a ser igual a qué? La propiedad, ¿no? HI, gas ideal, temperatura y presión parcial. Pero, como la entalpía no depende de la presión, entonces me da igual cuánta presión haya. Entonces sigo ahí una cierta presión de ahí. Entonces simplemente nos da una temperatura dada y una presión dada, ¿ok? No es que no me importa. ¿Ok? Entonces simplemente podría decir, ¿no? Que como es independiente de la presión, simplemente me queda que HI, la propiedad molar parcial para esa especie en un gas ideal es igual a la propiedad de la especie pura en ese gas ideal, nada más, a la misma temperatura y presión. Bueno, a la misma temperatura en este caso. ¿Qué más? Una ecuación análoga también es lo mismo. ¿Por qué? Porque la energía interna también es independiente de la presión. Entonces yo diría, ¿no? Que U rayita arriba I G es igual a UI y G. O sea, porque son independientes de la temperatura. Pero cuando tengamos las propiedades dependientes de la presión, ¿qué haríamos? Bueno, lo siguiente. Nosotros conocemos, bueno, en este caso, ¿no? Que la derivada parcial, bueno, no la derivada parcial, la diferencial de la entropía de un compuesto puro en un gas ideal va a ser igual a menos R por el diferencial del logaritmo neperiano de la presión. Ya, aquí lo que yo voy a hacer es integrar. ¿Integrar desde dónde? Integrar desde una cierta presión sub I, o sea, desde una presión parcial hasta una presión total, ¿no? Entonces lo mismo voy a hacer acá, ¿no? El diferencial de S sub I, ¿desde dónde va a ir? Desde un S sub I IG a una temperatura, pero a una presión inicial, ¿no? Un P sub I, y ese IG, T temperatura, pues, ¿no? Esto prácticamente estoy llevando a eso, mira, y simplemente acá, pues simplemente restar, ¿no? Lo de arriba menos lo de abajo, lo de arriba menos lo de abajo, y ahora que a menos R, por el logaritmo neperiano de la presión entre la presión sub I. Pero la presión sub I es igual a qué? A Y sub I por la presión. La presión por compresión se va y este quedaría 1 sobre y sub i, pero este menos puede entrar ahí como elevado a la menos 1. Entonces 1 entre y elevado a la menos 1 sería y sub i. Entonces simplemente me queda que ese IG a una temperatura y presión parcial, a una presión parcial, que es lo de acá, sería igual a qué? A este de acá, al primero que está positivo, y este R, el logaritmo del primero de y, pasa al otro lado a restar, pues. Pasa al otro lado a restar. Y ya está. Nada más. Pero ¿qué también qué también recordamos? Pues recordamos del teorema de Gibbs que nos dice que una propiedad molar parcial, estamos hablando de un gas ideal, una propiedad molar parcial, en un gas ideal, a una temperatura y presión dada, va a ser igual a la propiedad de la especie pura, en ese caso ideal, a una temperatura, pero a una presión parcial dada del sistema, del compuesto. Entonces simplemente, en vez de poner esto, mire, en vez de poner este de acá, ¿dónde está? Ah, pues este de aquí lo dejamos de esta forma, ¿no? Lo dejamos de esta forma. Este de aquí, S, I, G, temperatura de presión I, presión su I, lo puedo llevar a qué? A propiedad molar parcial, pues, ¿no? ¿De qué forma? S, I, rayita arriba, y G a una temperatura y presión, a una temperatura y presión. Y ya, pues, entonces simplemente me queda qué cosa? Que S, I, o bueno, la entropía molar parcial en ese gas ideal es igual a la entropía de la especie pura, en gas ideal, menos R por el logaritmo de Y. Nada más, esto es importante, very importante. ¿Y qué más sabemos? También podríamos hacer para la energía libre de Higgs. Entonces, ¿cómo sería para la energía libre de Higgs? Pues simplemente diría, ¿no? Que sub I es igual a qué? A HIG menos TSIG. Entonces, a todo esto de aquí, yo lo voy a llevar, todo lo voy a llevar a la expresión de que propiedad molar parcial. Entonces, ¿cómo yo lo llevo a propiedad molar parcial? Pues simple, ¿no? Usando las relaciones de Maxwell. ¿Recordemos? Miren, acá está. Sí, así se lleva. Así, haciendo esas derivadas, tal. Ya. Entonces, esto de aquí lo puedo llevar a la propiedad por lo de Maxwell, podemos llevarlo así, ¿no? Con GI, con sombrerito arriba, HI con sombrerito arriba, TSI con sombrerito arriba, y todo hablamos de un gas ideal. ¿Qué más podríamos saber nosotros? Pues obviamente, ¿no? El HI con sombrerito arriba, gas ideal, hemos dicho que es lo mismo para una especie pura, ¿ok? Y también ya habíamos hallado qué cosa, la entropía molar parcial en un gas ideal. Entonces, eso es lo que está acá arriba. Lo he reemplazado, y ya pues. Y ahora que me doy cuenta, que me aparece esto de acá, pero esto de acá es igual a qué? A la energía libre de Higgs de un gas ideal, pero para una especie pura. Y ya pues, si me mantiene esto. Entonces, ¿qué significa esto? Va a salir, bueno, pues no va a salir, va a significar
que la energía libre de Gibbs, la energía libre de Gibbs molar parcial en un gas ideal es igual a la energía libre de Gibbs, acá es G sub IA, ok, acá es G sub I, acá me estoy equivocando, ok, hay que ponerlo bien, acá es así, G, acá. G sub I, o sea, la energía libre de Gibbs para esa presión, para esa especie en un gas ideal más RT logaritmo de periodo de Y sub I. ¿Qué más sabemos? Bueno, eso es lo que tenemos acá. Tenemos esto queda en función. Ya. ¿Qué también sabemos? Sabemos de la propiedad de la sumabilidad. ¿Qué cosas sabemos? Porque estos son las igualdades para los gases ideales, ¿no? Pero ahora, bueno, eso también hay que ponerlo ahí. Pero ahora también tenemos de la sumabilidad. ¿Qué cosa? Que M, una propiedad de toda la solución, o de toda la solución en este caso, o de toda la mezcla, sería la sumatoria de las propiedades molares parciales por los XY, para las composiciones. Entonces, en este caso, para la entalpía, ¿no? HI sería la sumatoria de los HI, G y I, ¿no? Pero esto cosa de acá, sabemos que simplemente es HI y G, de gas ideal, ¿no? Por YI. En este caso, sería YI porque estamos hablando de qué? De fase gaseosa, ¿no? Que acá es con la fase líquida. Entonces simplemente me queda que H y G sería igual a la sumatoria de los H y G y I. Nada más. Ahora para la entropía, ¿cómo sería? Sería la sumatoria de los S y G con sombrerito, recuerden, probabilidad molar parcial, por Y. Y esto de aquí ya lo conocemos, pues, ¿no? Lo habíamos hallado. S y G menos R logaritmo del primero de Y. Y está acá, pues, ¿no? Simplemente ahora, ¿qué cosa quedaría? Reemplazar S y G, la sumatoria de Y por la S sub I y G menos R que sale, sumatoria de los Y logaritmo del primero de Y. Nada más. Lo mismo para la energía libre de Higgs, la sumatoria de la energía libre de Higgs molares parciales en gas ideal por Y sub I. Reemplazamos, reemplazamos y nos sale esto de acá. Esto de acá y esto de acá. Es sencillo, sencillo, sencillo. ¿Qué más sabemos? Bueno, también tenemos que saber lo que es el cambio de talpía, ¿no? En este caso, el cambio de talpía, ¿qué sería? Para el cambio de talpía sería restar esto menos la sumatoria y nos sale cero. Para la entropía, disculpe, sería esto menos esta sumatoria de acá. En la sumatoria de Y, S, I y G sería menos R, bueno, acá es menos R, logaritmo neperiano, bueno, la sumatoria de Y, logaritmo neperiano de Y. Y para la energía libre de Y, ¿cómo sería? Sería GI menos la sumatoria y igual a RT por la sumatoria de Y, logaritmo neperiano de Y. Y ya está. ¿Qué más podríamos hacer? Creo que ya no falta, así ya no faltaba nada. Ok. Bueno, otra forma de poder expresar nosotros la energía libre de Higgs sería en función de lo inicial, ¿no? Que teníamos nosotros. Imaginemos que estamos en un gas ideal. Recuerden con nosotros cómo habíamos iniciado. Nosotros sabíamos esto, ¿no? Diferencial de NG, NU, diferencial de presión menos NS, diferencial de temperatura. Pues ya, pues miren. Es lo mismo, solo que ahora es casi ideal, ¿no? IG, 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 ISI, ISI para un cierto componente. Ya, pues. Si nosotros queremos por una temperatura constante o para una temperatura dada, mejor para una temperatura dada, o sea, nosotros sabemos a qué temperatura está el sistema, o sea, una temperatura dada, ¿qué significa? Pues el diferencial de temperatura sería cero, pues, ¿no? Eso se va. Y solamente me queda diferencial de GI y G igual a VI y G diferencial de presión. ¿Qué es lo que haría aquí yo? Pues simple, ¿no? En vez de poner VI y G, podría ponerlo RT entre presión por diferencial de presión. Nada más. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Pues integraría, integro, integro. Y me queda que GI es igual a esto de acá más RT logaritmo de presión. Esto es como una función gamma, pero no es la función gamma. Sino, como estamos hablando de integrales indefinidos, pues nos falta una constante, ¿no? Entonces aquí se define. Acá simplemente sería el GI y G y pues la constante, ¿no? Que obviamente va a depender de qué, de la temperatura, pues, ¿no? Porque si la temperatura cambia, esto va a cambiar, esta constante va a cambiar. Más RT por el logaritmo del periodo de la presión. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pues simplemente, ¿no? Yo que recuerdo de que GI es igual a qué. GI, G era igual a qué. ¿Dónde está? Acá está. La sumatoria de los YI por GI y G más RT por la sumatoria. ¿Ok? Entonces simplemente voy a reemplazar, ¿no? En vez de esto, reemplazaría, o sea, donde yo vea G, I y G, pongo lo que está acá, y es justamente lo que entró acá. Reemplazo acá, mira, todo esto es expresión matemática. El YI multiplica más la sumatoria de los YI por RT, logaritmo de primera división, más RT, la sumatoria. Ya. ¿Por qué he hecho esto? Pues para factorizar. Ahora, aquí dentro voy a sacar, ¿qué cosa? El RT. El RT lo saco. ¿Para qué? Para factorizar. Por la sumatoria de Y logaritmo de primera. Ya. Aquí yo factorizo el RT y me queda la sumatoria tal. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Si me doy cuenta, pues puedo meter una sumatoria, bueno, puedo sumar, ¿no? Este Y logaritmo de primera de PI más Y logaritmo de Y. Y eso es lo que está acá. Lo he resumido de dos sumatorios en una sola. Y ya, pues y me doy cuenta que aquí puedo factorizar el YI.
Si factorizo el y, pues me queda logaritmo neperiano de p más logaritmo neperiano de y sub i. Y simplemente me queda, pues, que esto, como son sumatorias, es una suma de logaritmos, pues se mantiene un solo logaritmo y se multiplica, ¿no? Y ya está. Y esta es la última. Esa es otra forma de ponerlo. Y ya es todo. Esto es termodinámica de las soluciones. No es difícil. La verdad es que no es para nada difícil. Este y este tema. Bueno, ¿este es equilibrio o qué? A ver. Ajá. Este, este tema. Este temita de acá. Y este temita de acá. Podría decir que son los más fáciles. Ujú, son los más fáciles del curso en sí. Entonces es como que donde tendré que sacar provecho. Acá estaba revisando una cuarta plancha. Y mira, acá había una segunda práctica calificada. No sé si está acá. Bueno, no hay nada acá. Acá, mire. Por ejemplo, en esta PC2. Bueno, te pide ¿cuál es la presión de Gibbs sobre el equilibrio termodinámico? ¿No? Ya sabemos, ¿no? Ya lo hemos puesto, ¿no? ¿Cómo se dice? El potencial químico. Repetición del concepto de potencial químico, ¿no? Ya eso también tenemos que... Fugacidad, lo que vamos a ver después. Coeficiente de actividad, lo que vamos a ver también después. La utilidad de energía libre y X en exceso, que es lo que vamos a ver después también. Ya. Pero aquí está, pues miren, este segundo tema que acabo de hablar es esto, pues, ¿no? El volumen molar de una mezcla de metanol y agua. Mira, casi igual, ¿no? Metanol y agua. Te da el volumen. Te dice deducir las expresiones analíticas de los volúmenes moleculares parciales. Ya, pues esto es fácil, ¿no? ¿Eso cómo lo harías? ¿Dónde está? Y con esto, pues, ¿no? Ahí está, con estos. Con este y con este. Creo que hasta el profesor te da este. Sí, ve, mira, ahí está. Te da los S. O sea, tú en vez de poner este, pones V, V, V. ¿Qué más? ¿Cuál es el volumen molar parcial del metanol a una temperatura y presión, a esta temperatura, en esta temperatura y presión cuando X1 ya? Pues simplemente reemplazar. X1 vale 0,4, reemplaza. Entonces, ¿cuál es el volumen molar de los componentes puros? ¿Qué significa de los componentes puros? O en un caso vas a hacer cuando X1 es 1 y cuando el X2 es 1. Y reemplazas y hallas. Para X1 igual 0,4. Calcular el volumen molar de la mezcla como una solución ideal y real. Comparar los valores. ¿Cómo justifica? Eso también es sencillo. Simplemente reemplazar. ¿Qué es el volumen real y el volumen ideal? Calcular el volumen ya. Está sencillo. De ahí creo que nos dice. Si tiene una mezcla binaria, bueno, eso todavía es otro tema. Ya. Eso hasta ahí es eso. Bueno, en otras planchitas que había encontrado, a ver, papá, segunda PC. Bueno, aquí este es el tercer tema que voy a explicar. Este es el tercer tema. Sí, literalmente este es el tercer tema. A ver, en el parcial, ¿qué tomó? A ver, en este parcial tomó, este es el tercer tema. Este es el tercer tema. Este es el primer tema que hemos hecho. Bueno, 5 temas, 5 puntos del primer tema. 5 acá, y supongo que las otras preguntas son teóricas, porque no aparecen. Segunda parte, sí. Las otras preguntas son las teóricas. Antes se pasa tomando de esa forma. Ese es el 22.1. Del 22.2, a ver, parcial. Acá está. A ver, este es el final. Ah, sí. Parcial 22.2. Acá está mi parcial 22.2. Ese es el siguiente tema, siguiente tema. Y ya, pues esto de acá es el primer tema. El cual presentar el algoritmo de la solución, ¿cuál es? Es fácil, ¿no? El Rashford Rice. Ya de una te la sabes. Determinar la presión en el separador tambor, así como las composiciones, corriente de vapor libre. También es fácil. Igual te dan 6 puntos. Esto es hasta el primer tema. Ya todo, la mayoría viene para el parcial a partir del segundo tema. Así que bueno, vamos a hallar después. Pero nada, espero que les haya gustado, les haya entretenido. Después creo que hago un formulario para esto, para que simplemente lo tengan. Porque esto es pura fórmula, la verdad. Bueno, ya es cosa de cada uno si quiere saber qué significa cada cosa, ¿no? Pero ya de ahí es pura formulita. Y nada, espero que les haya gustado. Y espérense, creo que voy a apagarlo a partir de acá. Así que ya. Chao, chao, chao.